Maravilloso Dios. No sé por qué 15 minutos por ahí va a ser. Amén, bendito sea el Señor. Espero llegar a los 15 minutos. Amén, bendito sea el Señor. Y lo poco que pueda hablar el Señor, amén, que sé que será de bendición para cada uno de nosotros. Amén, ¿cuánto lo creen? Bendito sea el Señor. El tema de este pasaje bíblico, bueno, se llama Dios nos llamó para ser tierra fértil y árbol fructífero. Amén. Dios nos llamó para ser tierra fértil y árbol fructífero. Amén. No sé cuántos se consideran tierra fértil. Bendito sea el Señor. Este pasaje de Isaías habla sobre la redención de Israel. Bendito sea el Señor. Nosotros sabemos que Israel andaba de juicio en juicio. Amén. El pueblo de Israel, ¿por qué? ¿Por qué andaba así, hermanos? Por desobediente. ¿Amén? Desde que salió de Egipto, el pueblo de Israel fue un pueblo desobediente. Amén. Un pueblo de dura servicio. Amén. Bendito sea el Señor. Es que al hombre le cuesta sujetarse. Al hombre le cuesta obedecer la palabra, amén. Siempre va a haber peros y justificaciones para el hombre. Y por eso es que el pueblo de Israel sufría, amén. Y Dios usaba a sus profetas y profetizaba lo que iba a acontecer. Y aquí habla Isaías de una esperanza para el pueblo de Israel, de lo que iba a suceder después. Y decía, ¿acaso dice, como dice aquí, que el Líbano no se convertirá en un campo fructífero? Y un campo fértil no se convertirá en un bosque. Hablaba de un crecimiento, amén. Hablaba que más adelante Israel iba a ser redimido. ¿Por qué? Porque dentro de los juicios de Dios muchas veces castigaba, cegaba a los profetas, amén. Cegaba a los entendidos, a los sabios. Entonces Israel era como un pueblo ignorante. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y era un proceso muchas veces que Israel tenía que pasar. Dios daba una determinación. Amén. Y así que durante ese tiempo que Dios determinaba, Israel tenía que pagar muchas veces la consecuencia de la desobediencia. ¿Ve? Bendito sea el Señor. Aleluya. Y así es el hombre. El hombre muchas veces quiere hacer lo que se le da la gana, pero no le gusta la consecuencia. Amén. Y así era el pueblo de Israel. Cuando venía el chicote de Dios, ahí recién se humillaban delante de Dios. Y sabemos que Dios es un Dios grande en misericordia. Amén. Dios usaba a sus profetas y bueno, los profetas intercedían por el pueblo. Amén. Y el pueblo pues era librado de aquel castigo, de aquel juicio. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y así muchas veces la iglesia anda de juicio en juicio muchas veces. Amén. ¿Pero por qué? Porque al hombre no le gusta muchas veces lo que Dios manda. Bendito sea el Señor. A veces lo acomodamos la palabra a nuestra conveniencia. Bendito sea el Señor. Pero no se preocupe, eso viene desde el pueblo de Israel. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces Dios hablaba para Israel de una redención, de una esperanza que más adelante iba a pasar este pueblo. ¿Por qué? Porque los profetas levantaban para decirle al pueblo, bueno, no se preocupe, de aquí a tantos años ustedes van a ser librados del cautiverio. Amén. Porque eran cautivadas por otras naciones. Bendito sea el Señor. Y había esta esperanza para el pueblo de Israel de una redención que usted y yo hemos alcanzado. No sé cuántos están redimidos por la sangre del Cordero. Este Cristo precioso ha redimido un pueblo. Amén. El pueblo que no era su pueblo. Amén. Porque Dios trataba con su pueblo. Llamó a su pueblo. Amén. Bendito sea el Señor. Pero nosotros no estábamos ahí escritos en esa lista. Amén. Pero por gracia y su misericordia, porque dice que a lo suyo vino
Amén. Y esto también fue profetizado. Amén. Dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Amén. Bendito sea el Señor. Le dijo a su criado, bueno, vayan y hagan invitación a la gran boda. Y regresa y bueno, ¿qué pasó con los invitados? Señor, mi Señor, no quisieron venir. Era un pueblo rebelde. Amén. Entonces le dijo el Señor, bueno, ir por los caminos, ir por los valles y invitar y traer a esta reunión a todos los que quieran, a los mancos, a los cojos, a los enfermos, a los ricos, a los pobres. Amén. Y ahí se extendió la misericordia para usted y para mí. Amén. Por eso estamos aquí, para alabar al Señor. Amén. Bendito sea Cristo Jesús. Maravilloso Dios. Aquí dice en el verso 18, en aquel tiempo dice, los sordos oirán las palabras del libro, porque en el mundo andábamos sordos. Amén. Nos predicaban esta palabra, pero es como no escuchábamos nada, no entendíamos nada. Amén. Para nosotros era cosa vana. Bendito sea el Señor. Y como dice más adelante, y los ojos de los ciegos verán. Usted y yo éramos ciegos. Amén. Aunque nos mostraba la verdad, pero no podíamos verla. Amén. No podíamos escuchar la verdad de Dios. Bendito sea el Señor. Más adelante dice, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Dios nos llamó a su luz admirable. Bendito sea el Señor. Y si alguien todavía no ha sido redimido por la sangre del Cordero, por nada del mundo esta noche salga sin esa redención. Amén. Sin esa promesa salvadora. Amén. Bendito sea el Señor. Esta salvación no está para desperdiciarlo, hermanos. Amén. No está para tirarlo como cualquier cosa. Porque a veces uno desecha la sangre de Cristo, pisotea la sangre de Cristo. No, poder en la sangre. Sí, con nuestra actitud. Muchas veces pisoteamos la sangre de Cristo. Amén. Y no la queremos para redención, no lo queremos para que nos limpie. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto alaban a Cristo? Bendito sea el Señor. El pueblo de Israel andaba en esa situación de perversidad, de hipocresía delante de Dios, con doble cara. ¿Amén? Sí, ciertamente clamaba así muchas veces como usted y yo clamamos al Señor. Pero Dios decía, mentira, nada más me tienen en su boca. ¿Amén? Pero su corazón está lejos de mí. Amén. Bendito sea el Señor. Alguien me decía, no, yo también tengo a Cristo en mi corazón. Así le digo, qué bendición. Entonces usted conoce cómo es su Cristo. Amén. Bueno, dice, yo sé que todos tenemos a Cristo. Si todos tienen en la boca, le dije, pero más no acá. Amén. Porque así era el pueblo de Israel. Y Dios le decía, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué decía? Porque prefieren, dice, temer a la palabra del hombre y no a mi mandamiento. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto alaban a Cristo? ¿Cuánto temen el nombre de Jehová? Maravilloso Dios. Y les dio una esperanza. Cuando Cristo nos trajo a sus caminos, nos redimió, sembró una preciosa semilla en usted y en mí. Amén. Bendito sea el Señor. Pero muchas veces el campo o la tierra no está preparada para que esa semilla crezca. No está preparada. Porque aquí le da una promesa, bueno, una esperanza. Le dice, el Líbano dice, tiene que convertirse en un campo fructífero. Y el campo fértil dice, tiene que convertirse en bosque. Aleluya. Amén. Nosotros sabemos que para que eso suceda, el terreno tiene que estar limpio. El terreno tiene que estar abonado. Amén. Para que el Líbano pueda crecer y pueda aumentar y pueda multiplicarse.
Bendito sea el Señor. Maravilloso Cristo. Y a su nombre. Y Dios nos llama a ser una tierra fértil. De usted y de mí depende que la semilla, que es esta semilla, que un día Cristo plantó en nuestro corazón. ¡Alabanza a Cristo! Nosotros somos los responsables de hacer germinar, crecer y hacer dar fruto a esa semilla. Amén. Bendito sea el Señor. En Mateo 13 Dios nos habla, amén, de aquel sembrador. ¿Quién es el sembrador? Bendito sea el Señor, Él es nuestro Salvador. Él es el labrador, amén, bendito sea el Señor. Vamos a ir en Mateo 13. Mateo capítulo 13, amén. Maravilloso Cristo Jesús. Cristo da una parábola aquí, hermanos, amén. ¡Aleluya! Cristo da la parábola y dice: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Aquí está. Amén. Aquí está. Aquí está el terreno que Dios quiere para poder sembrar su palabra. Y dice Dios, perdón, y dice Jesús, que solamente parte de la semilla cayó en tierra fértil. Y sé por eso muchas veces que hay mucho desaliento en la iglesia. Amén. Porque imagínense, la iglesia de Cristo hasta hoy han pasado 2000 años y más de 2000 años, amén, desde aquella iglesia primitiva. Las iglesias estuvieran pues llenas, no hubiera, espacio. Amén. No hubiera espacio, hermanos. Bendito sea el Señor. Si la semilla cayera en tierra fértil. Pero no toda la semilla cae en tierra fértil. Amén. A veces viene un pichón por ahí y se lo come la semilla. ¿Sí? Y a mí me decía una señora, dice, pero todo se paga en esta vida, ¿no es cierto? Me dice, ¿qué decir? Sea en el mundo, sea cristiano, todo lo paga en esta vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia dice, lo que sembrares, eso cosecharás. Y me dice, sí, pero a veces también el viento puede traer, dice, por ahí basura, desmonte, y entra en tu terreno. Y a veces puede cosechar eso también. Aleluya. Gloria a Dios. Le dije, si usted permite que entre a su terreno. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces Cristo nos limpió con su sangre. Amén. Cristo limpió este corazón. Y muchas veces dejamos entrar cositas al corazón. Amén. Que no permiten que la semilla crezca. Amén. Pero quería excusarse, no dice, pero puede ser que el viento lo trae. Pero si uno lo permite, claro que va a ingresar. Pero si usted ni yo lo permitimos, amén, ese terreno se mantendrá limpio. ¿No? Bendito sea el Señor. Y ese terreno es su corazón y el mío, que necesitamos limpiarlo cada día.
para que el poder de Dios se glorifique, se manifieste. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Cristo? ¿Cuánto le pueden regalar un aplauso al Señor? Alabado Jesús. Maravilloso es Dios. Alabado Jesús. Necesitamos muchas veces limpiar nuestro terreno. Aleluya. ¿Verdad que uno para poder sembrar, primero prepara la tierra, ¿no? Prepara la tierra. Quizás es un terreno pedregoso. Entonces, el labrador tiene que despedregar eso. Amén. Y a veces eso duele, a veces a uno cuando el Señor empieza a despedregar, a quitar esa piedrita de ahí del terreno. Amén. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que uno no quiere. No quiere quitar esa piedrita del terreno. No quiere limpiar. Porque a veces aparenta que el terreno es fértil. Amén. Se puede ver el verdor y parece que esa tierra es una tierra muy productiva. Aleluya. Pero si uno va y mira lo que ha crecido ahí, ve el fruto, había sido mala hierba. Aleluya. Eso no sirve. Ese terreno no tiene valor. Amén. Bendito sea el Señor, porque hay terrenos que solamente producen mala hierba y cizaña también. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Maravilloso es Cristo. Y esos terrenos al Señor no le agradan. El Señor no puede sembrar ahí, porque su palabra, imagínense, no va a crecer ahí. Su semilla no va a dar fruto. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que ser como aquella viña de Nabot, que tenía un valor. El rey Acab le dijo: bueno, Nabot, tu viña está al lado de mi casa, así que véndeme o cámbiame. Te daré una viña mejor y si quieres te doy más dinero encima. Pero Nabot sabía lo que su viña costaba, ¿eh? Que no se podía vender, ni se podía cambiar, ni se podía regalar. De esa viña está buscando el Señor. Amén. De esa viña que tenga valor. Le costó la vida a Nabot. Amén. Pero no hizo lo que el rey quiso. Amén. Bendito sea el Señor. Y esa viña necesita el Señor. Esa viña está buscando esa tierra fértil, está buscando el Señor Dios Todopoderoso. Nos llamó para ser tierra fértil, amén, para que su semilla se reproduzca. Bendito sea el Señor. Y los árboles puedan crecer, amén. La verdad que cuando uno vino a Cristo, la misericordia de Dios nos alcanzó, Dios nos redimió y sembró su palabra ahí en el corazón. Bendito sea el Señor. Cristo sembró la palabra. Y como le decía, de usted y de mí depende de que crezca el arbolito. Amén. Bendito sea el Señor. De usted y de mí depende de que ese árbol enraíce en lo más profundo. Amén. Bendito sea Cristo Jesús. Porque muchas veces está encimita nomás. Su raíz nada más está unos cuantos centímetros bajo la tierra. ¿Amén? Porque en un campo, si uno va ahí al parque, ¿verdad que una plantita pequeñita fácil se puede arrancar de raíz? Pero si uno mira por ese árbol, amén, imagínense, se va a tomar no sé cuánto tiempo y no va a lograrlo, amén. Bendito sea el Señor. Y de esos árboles está buscando el Señor que sea un árbol fructífero. Bendito sea el Señor. Vamos a
Vamos a ir en Juan 15, 5. Dios nos habla ahí, nos habla en Juan 15 de la vida verdadera. ¿Amén? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Cuánto tienen sueño? Gloria a Jesús. Juan, bendito sea Cristo. Juan 5, ¿amén? Perdón, Juan 15, 5. Bendito sea el Señor. Y dice así la palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bendito sea el Señor. Dios está buscando pámpanos que lleven fruto. Porque hubo una oportunidad que Jesús estaba con sus discípulos y miró por una higuera. Amén. Y se veía el árbol frondoso, imagino, que aparentaba que tenía pues higos, imagino, bien grandes. Entonces se acercó para ver y buscaba. Había sido que no tiene nada, no tiene fruto. ¿Y qué hizo con esa higuera? Lo maldijo. Amén. Dijo que no servía, Y el árbol que no sirve, ustedes saben para qué sirve, amén. Para ser echado en el fuego, dice, amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo sé que nadie quiere ir al infierno. Bendito sea el Señor. Nadie quiere arder en llama ahí abajo. Amén. Entonces hay que llevar ese precioso fruto. Pero ojo que Jesús dijo: el que en mí lleva fruto. Porque hay muchos frutos, hermano. Amén. Hay muchos frutos que no se pueden comer también. Y tampoco sirven. Es fruto, verdad, pero no sirve. No sirve para comer. Amén. Y Dios habla ahí en Gálatas. En Gálatas habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Dios está buscando frutos del Espíritu. Amén. Porque la higuera aparentaba que tenía fruto. Amén. Quizás muchas veces con saco y corbata. Amén. Bendito sea el Señor. Pero Dios viene a buscar frutos en el Espíritu y no encuentra nada. Bendito sea el Señor. El Señor quiere gozo, quiere encontrar paz, quiere encontrar fe, quiere encontrar mansedumbre. Pero muchas veces no encuentra, sino que encuentra con el fruto de que venimos de allá afuera. Amén. Porque son frutos también. Amén. Pero no son frutos que a Dios le agrada. Amén. A veces se acerca el Señor. Uy, había sido acá un fruto amargo, lleno de ira. Bendito sea el Señor. Fruto que no sirve. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Alabado sea Cristo Jesús. Hay que ser pámpano que lleva fruto. Amén. Dios nos llamó, Jesús nos llamó para eso, para dar fruto. Amén. A veces uno le entierra el talento, hermanos. Amén. Porque Jesús habló en una oportunidad también de los talentos. Y al que le dio un talento nomás se le ocurre enterrarlo porque se le vaya a perder y luego ¿qué cuenta le da al Señor? Pero Jesús no dio para que lo enterremos, hermano, sino para que se multiplique ese talento.
Amén. Dios va a pedir cuenta a usted y a mí. Bendito sea el Señor. Y puede ser en esta misma noche. Amén. Bendito sea Jesús. Cristo vive. ¿Y qué va a hacer con la higuera que no tiene fruto? ¿Y qué va a hacer con aquella rama seca que no tiene fruto? Amén. A veces parece que está ahí ligado y plantado en la vida aquel pámpano, aquella rama. Amén. Pero si uno mira de cerca y mira bien, una rama seca había sido. Muchas veces viene un pájaro, se sienta ahí y esa rama se cae. Amén. Bendito sea el Señor. Pero aquella rama que lleva fruto tiene vida. Amén. Está verde. Bendito sea el Señor. Y lo que Cristo, esa semilla que sembró en usted y en mí, nosotros tenemos que reproducirla. Amén. La Biblia dice: lo que de gracia recibisteis, de gracia dadlo. Amén. Bendito sea el Señor. Pero muchas veces no queremos dar eso. Amén. Muchas veces uno no quiere predicar la palabra. ¿Verdad que habla? Pero un poco así, aguadito nomás. Amén. Bendito sea el Señor. Cristo te ama, sí, Cristo te quiere, Cristo te bendice. Amén. Pero no dice, Cristo dice que te arrepientes de tu pecado. Amén. Yo me admiro de aquel Juan Bautista, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Llevaba fruto. Bendito sea el Señor. Y Jesús mismo habló por Juan el Bautista. La verdad que no hay profeta como Juan, dice. Pero si uno mira la Biblia, Juan no hacía descender fuego del cielo. Juan no agarraba el manto y abría el río. Nada de esas cosas. Pero ¿cómo se le ocurre decir a Jesús que no había profeta como él? Es que Juan predicaba el evangelio de poder, el evangelio con unción. Amén. Bendito sea el Señor. Y aquel evangelio de poder es aquel evangelio que se predica con la verdad. Amén. Al pecado, pecado. Bendito sea el Señor. ¿Usted es evangélico? Sí, soy evangélico. Pero yo también conozco el evangélico y no como usted. Gloria a Dios. No sé qué clase de evangélico entonces. Porque el amigo que yo conozco no permite todo. Y a veces de esos árboles el mundo ve. De esos árboles. Y ven por su fruto. El hermanito. Igual nomás. Yo lo conocí hace años y hace años en la iglesia, igual nomás. Mejor no me convierto, dice, sigo así en el mundo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan palma a Cristo de la gloria? Alabado sea Jesús. Maravilloso Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Tenemos que ser árboles fructíferos. Aleluya. Como aquel árbol que habla en Salmos. Como árbol dice que está plantado junto a corrientes de agua. Que echa sus raíces en lo profundo. Y que el agua nunca le falta. Y que ese árbol siempre está reverdeciendo. Y que da fruto a su tiempo. Amén. Y que su hoja no se cae. Sus ramas mucho menos. Si la hoja se cae, la rama peor. Amén. Bendito sea el Señor. Y tenemos que estar así nosotros. Tenemos que estar agarrados de Cristo. Amén. A eso nos llamó Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. No nos llamó para seguir en lo mismo. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dios viene a pedir el fruto, a ver el fruto. Amén.
Bendito sea el Señor. Y como dice aquí, estamos en Isaías 29. Amén. Entonces dice, los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Y acá hay una promesa de Dios, hermanos, y habla de los humildes. Pero humilde no es ese que anda como ropavejero, que anda un poquito andrajoso. No, ese no es humilde, hermano. Sí, porque hay gente también que la verdad es que no tiene ni para su pantalón, quizá, ni para su casaca, pero muchas veces es más orgulloso que el diablo. Amén. Ese no es humilde, mi hermano. Habla de humildad en el corazón. Amén. Es decir, que vive postrado a los pies de Cristo. Amén. Que se sujeta a su palabra, que teme a Jehová. Ese es el humilde que Dios está hablando. Porque para lo orgulloso hay aguijón también. Amén. ¿Sí? Porque a Pablo el Señor le dio un aguijón. Amén. Para que ese aguijón, cuando Pablo se inflaba, entonces el Señor venía con el aguijón y le regresaba a su normalidad. Bendito sea el Señor. Porque Pablo mismo dice, y para que no me exaltase, dice, desmedidamente. Gloria a Dios. Quiere decir que Pablo sí por ahí se exaltaba. Amén. Aleluya. Porque Pablo recibió gran favor de Dios, gran bendición. Amén. Dios le dio mucha gracia, muchos dones a Pablo. Y el hombre, pues, y esta carne quiere muchas veces fama, muchas veces quiere exaltarse. Muchas veces. Y para que su alma no se pierda, entonces Dios le dio ahí el aguijón. Y no se te quitará hasta que te mueras. Así que para el orgulloso hay aguijón, hermano. Amén. ¿Cuánto quieren el aguijón? Bendito sea el Señor. Hay que humillarse delante de Dios, porque muchas veces más tememos al hombre que a Dios. Amén. El temor a Jehová no es miedo, es reverencia, respeto. Amén. Bendito sea el Señor. Y el temor al hombre sí puede ser miedo, porque, bueno, ahí viene el pastor. Hay que orar. Bendito sea el Señor. Y eso sí puede ser miedo. Amén. Pero el temor a Dios es diferente. El temor a Dios se vive en todo sitio y en todo lugar y en todo momento. Amén. Bendito sea el Señor. Y Jesús hablaba de los humildes. De los humildes decía que crecerán. Si usted quiere multiplicar las almas, entonces hay que ser humilde. Si usted quiere multiplicar la semilla, hay que ser humilde. Amén. Bendito sea el Señor. Porque ¿cómo puede entonces uno tener un terreno fértil y limpio si es orgulloso? La palabra ahí no va a hacer efecto. Amén. Porque la semilla es la palabra de Dios. Amén. No sé si me entiende, hermano. Esa preciosa semilla que Cristo sembró en usted y en mí es esta palabra viva. Amén. Y es esta palabra que liberta. Amén. No es con el corito que ese corito dice, ahora mismo Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Dice, amén. El corito está bueno, amén, está bueno. Pero así no se rompen las cadenas, mi hermano. Las cadenas se rompen dando lugar a la palabra de Dios. El hombre se liberta con la palabra de Dios. Y si usted no da lugar en su corazón a la palabra de Dios, no se va a libertar. Amén. Bendito sea Cristo. ¿Cuánto le adoran a Él? ¿Cuánto quieren la palabra del Señor? ¿Cuánto quieren que el Señor siga regando la semilla? Bendito sea el Señor. Esta semilla preciosa no hay que dejarla, mi hermano,
que cualquier pájaro pueda venir y sacarlo. Amén. Muchas veces las cosas del mundo quitan la palabra, quitan la semilla y ponen su semilla en el mundo. Amén. Y eso no quiere Cristo. Cristo quiere seguir dándole su palabra. Amén. Porque es una bendición, mi hermano. Es una bendición que nosotros tenemos el privilegio de que todos los días recibamos la palabra de Dios, de que escuchemos la palabra de Dios. Amén. Pero ¿por qué la iglesia no crece? Bendito sea el Señor. Yo me recuerdo que, bueno, como hablaban de la sierra, y me viene a la mente de que en la agricultura, antiguamente, si usted pregunta, dice, ¿y cómo eran antes los sembríos? Dice, antes no necesitaban ni abono, no necesitaba que lo fumiguen, no necesitaba de cuidado, no necesitaba ponerle venenos para la plaga. No, simplemente se sembraba y producía bien. Pero más ahora dice, el agricultor ya no dice, uno tiene que abonar bien si quiere cosechar algo. Uno tiene que cuidar, poner esto, poner lo otro, para poder cosechar algo.